A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como como hoy. hoy. Vio llorar a su padre, que era un hombre trabajador, noble, de manos callosas y piel tostada. El campesino había perdido la tierra de toda su vida, la tierra de su sudor y su esperanza. Era el México de finales del siglo XIX. El hombre se llamaba Gabriel Zapata y su pequeño hijo Emiliano Zapata. Y ese niño juró que nunca más permitiría que un campesino llorara por falta de tierra. Pasaron los años, continuaron los conflictos de tierra, y entonces surgió un líder que hablaba náhuatl y español y que movilizó a los campesinos de manera arrolladora. Ese líder era el mismo niño Emiliano Zapata, ya hombre, con millares de campesinos dispuestos a recuperar las tierras que desde siempre les habían pertenecido. Los gritos de combate eran tierra y libertad y la tierra para el que la trabaja. México vivía una revolución profunda. El movimiento fue traicionado por sectores elitistas que posaban de simpatizantes de los sectores populares y retrasaron la ansiada reforma agraria. El presidente traidor era Carranza, pero Emiliano Zapata continuó empuñando las armas y le escribió al presidente: Usted, ciudadano Carranza, aprovechó nuestra lucha y con sus amigos se reparten el botín. Riquezas, negocios, banquetes, fiestas, bacanales, orgías. Y agregaba en aquella carta denuncia: Olvida usted que la revolución la hicimos para beneficiar a las grandes masas, a las legiones de oprimidos. Emiliano Zapata, líder de aquella legendaria revolución, murió asesinado tras caer en una trampa del presidente Carranza. Y hoy lo recordamos, porque Emiliano Zapata estaba naciendo para la historia un día como hoy, 8 de agosto de 1873. Y aquí, y en Chiapas, y donde quiera que se requiera remediar una injusticia, siempre se le recuerda. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso recibe propuesta final de reforma legal del IES. El Consejo Nacional Electoral sorteó posiciones para el debate presidencial del 12 de agosto. Sistema Metropolitano de Transporte amplía su horario desde las 2 desde el 10 de agosto. Política internacional, estancamiento. Editoriales: Martín Pallares, tramposos, mentirosos y candidatos. Santiago Basabe, ¿cómo gobernar frente a una asamblea con mayoría de la Revolución Ciudadana? La pregunta que nadie ha hecho a los presidenciables. Noticias del día. Presidente Lasso recibe propuesta final de reforma legal del IES. El presidente Guillermo Lasso recibió este 7 de agosto del 2023 la propuesta de reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, elaborada por la comisión especial que creó él mismo en enero del 2023. Pablo Lucio Paredes, miembro de la comisión, explicó que en el último mes se ajustaron algunos ejes de la propuesta de reforma para alargar la vida del IES que fueron presentados hace un mes al presidente Lasso. Luego de recibir propuestas de la ciudadanía, uno de los cambios que incluyó la comisión fue limitar la base de aporte al IES de manera que no exceda los $8,000 de ingresos mensuales al mes. El monto máximo de la remuneración o ingreso imponible del afiliado, con o sin relación de dependencia sobre el cual se realizarán las aportaciones, será equivalente a $8,000, dice el anteproyecto de ley. De esta manera se evitaría incrementos inusuales de último momento en los aportes para elevar de manera ficticia la pensión. En cambio, una propuesta que se mantiene es mantener la actual tasa de aporte para pensiones del 11.06%, pero aumentar los años de aporte de manera progresiva de 30 a 35 años. Tras recibir el anteproyecto de ley, Paredes dijo que el presidente Guillermo Lasso anunció la creación de una comisión con expertos legales para analizar el anteproyecto de ley. El Consejo Nacional Electoral sorteó las posiciones para el debate presidencial del 12 de agosto. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral encabezaron este lunes 7 de agosto el sorteo de las posiciones de ubicación de los candidatos presidenciales en el debate obligatorio que se desarrollará el próximo domingo 12 de agosto.
Durante su intervención, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, precisó que hasta el momento el cronograma electoral se cumple sin retrasos a pesar de las limitaciones de tiempo. Informó que el día domingo ya salieron los paquetes electorales hacia las provincias amazónicas y que en la madrugada de este domingo fueron enviados el material para las provincias de Galápagos, Loja y Santa Elena. Sobre el debate presidencial, Diana Tamaint recordó que el pasado 28 de junio se reformó el reglamento con el objetivo de garantizar una mayor interacción entre los candidatos y los moderadores. Durante la jornada, los integrantes de la comisión de debates hicieron una explicación a los delegados de los candidatos de cómo será la dinámica del debate e invitaron a los delegados a estar presentes en el último simulacro que se realizará el próximo sábado 11 de agosto. Tras el sorteo del orden de ubicación en el set de izquierda a derecha y de presentación de los videos biográficos, que será Yacu Pérez, Bolívar Armijos, Fernando Villavicencio, Luisa González, Javier Herbas, Daniel Noboa, Otto Sonnenhosner y Jan Topic. El orden de intervención por los ejes temáticos quedó definido así. En el eje de seguridad, Jan Topic; en el eje de régimen económico, Bolívar Armijos; en el eje de política social, Otto Sonnenhosner; en el eje de democracia, institucionalidad y participación ciudadana, Daniel Noboa. Sistema Metropolitano de Transporte amplía su horario hasta las 02 horas desde el 10 de agosto. Desde el próximo jueves 10 de agosto, el sistema Trolebús y Ecovía amplían su horario de operación hasta las 02 horas. Así lo informó Pavel Muñoz, alcalde de Quito, este lunes, en Frecuencia Quiteña. Este plan piloto se desarrollará hasta diciembre. Antes de la pandemia teníamos en la ciudad horarios ampliados, después quedaron muy reducidos, dijo. Entre viernes y sábado funcionarán los sistemas Trolebús y Ecovía hasta las 2 de la mañana, indicó el alcalde. Los viernes, la última salida desde las estaciones norte y sur será a las 01 horas con 10 minutos y los sábados a las 0 horas con 10 minutos. Estarán habilitadas 14 paradas del trolebús y 15 paradas de la Ecovía. Las tarifas se mantienen en los horarios ampliados integral 35 centavos y reducida 17 centavos, preferencial 10 centavos. Las paradas y unidades contarán con personal de seguridad y la recaudación se realizará al interior de las unidades. El alcalde de Quito señaló además que el servicio de alimentadores no operará durante el horario de velada. Más de 400,000 personas se movilizan en el sistema metropolitano de transporte. Se ampliará el servicio con 53 nuevas unidades eléctricas de trolebús, decisión tomada por la actual administración. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos estuvo Hugo Espina, especialista en Derecho Penal y Seguridad, para hablar acerca de la crisis carcelaria. Escuchemos lo que dijo. Realmente el tema de la crisis carcelaria no es algo nuevo. Hemos venido viendo emergencia tras emergencia, estados de emergencia en los que supuestamente la policía y Fuerzas Armadas no podía ingresar, cuando era un verdadero absurdo el pensar que toda la fuerza de un estado se ve neutralizada por 8 fusiles o 10 fusiles dentro de una cárcel. En principio, esto es lo que se decía. Hoy vemos que la policía y las Fuerzas Armadas pueden entrar las veces que quieran, a los pabellones que requieran, y se han encontrado cada vez más novedades. Lo sorprendente es que después de una gran requisa realizada por policía y Fuerzas Armadas de manera conjunta, en los últimos días me refiero, se realiza una nueva requisa exclusivamente por Fuerzas Armadas 3 horas más tarde, con autorización o por orden de quién, no sabemos, pero esto evidentemente conllevó a la renuncia del director del SNAI horas más tarde, donde se encuentra 10 veces más munición y armamento del que había sido requisado luego de las ruedas de prensa dadas por los privados de la libertad. Todo esto nos dice que evidentemente existe una falta de control al interno y al externo, porque las armas no llegan de la nada, vienen desde algún lugar del mundo, cruzando fronteras, cruzando avenidas principales, ciudades, para focalizarse en los centros de detención, que se convirtieron en los nuevos cuarteles generales de todos estos grupos de delincuencia organizada.
lo que sucede dentro de las cárceles se replica en las ciudades. Se lo evidenció cuando habían los golpes en la ciudad de Esmeraldas y Guayaquil, donde habían ataques a buses, donde habían ataques a gasolineras, donde hubo ataques a miembros policiales, mientras al interior se generaban motines. Entonces hay una correlación directa. Esto nos lleva igualmente a una necesidad de entender que las políticas públicas de seguridad se ven trastocadas cuando vemos a un oficial parado detrás de quien da la rueda de prensa, privado de la libertad, cuando vemos que un candidato presidencial con su simple decisión va y se pone en un poste un disruptor de señal para demostrar que puede cortar en su gobierno, cortar las señales de celular de los privados de la libertad. O sea, fue tan fácil que en 10 minutos subieron y pusieron una antena que generaba disrupción de señal, tal como sucede en los bancos, pero durante 2 años y medio no se ha podido controlar las comunicaciones y ruedas de prensa que dan los privados de la libertad. Las tilapias, las chancheras. ¿Cómo venden tilapias? Eso fue de las cosas que más me ha llamado la atención, la verdad. Evidentemente se establece una correlación directa con quien ejerce el control. No hay otra opción. Pero más que control o falta de control, Hugo, ¿no será que también hay complicidad con las autoridades de adentro? Es que cuando hablamos de falta de control, no solamente es una cuestión de que dejemos pasar por la puerta principal, es por qué no se han conseguido comprar durante 2 años y medio los escáneres, no se han conseguido las cámaras. Existe una complicidad evidente y inclusive preocupante. Se han hablado de acuerdos del gobierno con los privados de la libertad. Cuando se posesionaba el director de la CIES, el coronel Fausto Cobo, el presidente de la República, decía que ya había logrado tener una correlación, que era un verdadero berraco por haber relacionado, haber entrado y conversado directamente con Fito. Para muchos de quienes estamos o que pensamos que la seguridad no se negocia, que el Estado no puede sentarse a negociar, las declaraciones de un candidato, las declaraciones de un presidente son igual de preocupantes. Porque efectivamente la crisis de seguridad que se vive en este momento es por la falta total de una política de seguridad pública. Seguimos dando palazos de ciego. Cuando algo funciona, nos disparamos 10 veces más en lo mismo durante 2, 3 días. La siguiente semana seguimos con la siguiente novedad y una vez más todas las fuerzas del Estado se dedican a perseguir este nuevo evento o nueva situación que se ha presentado. Hay coincidencias que también preocupan, ¿no? Es decir, se generan eventos en la cárcel y a los pocos días caen toneladas de droga. Hay compensaciones, hay una serie de condiciones para demostrar efectividad, qué es lo que realmente está pasando. También en Radio Sucesos estuvo André Benavides, abogado constitucionalista. El tema, la decisión de la Corte Constitucional sobre los últimos decretos de ley. Escuchemos qué es lo que dijo. Como es de conocimiento público, el presidente de la República el 17 de mayo disolvió a la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí, el presidente de la República puede tomar cierto tipo de decisiones. Una de esas es justamente que, ante ausencia de Asamblea Nacional, puede emitir estos decretos ley calificados como urgentes en materia económica. Pero eso no supone que el presidente de la República tenga un cheque en blanco, sino que tiene un control por parte de la Corte Constitucional a efectos de que esa normativa no sea contraria a la Constitución de la República. Hasta ahí estaríamos bien. El problema se presenta, Verónica, cuando la Corte Constitucional, rebasando sus atribuciones, no es solo que hace un control de si estos artículos son compatibles o no con la Constitución, sino que también hace un control económico y político de la urgencia de estos decretos ley. Y en ese contexto, la Corte Constitucional, inventándose unos parámetros para ver qué es lo urgente en materia económica, ha desechado 3 de estos decretos ley y finalmente el Ejecutivo solo se ha quedado con un decreto ley, con el primero que tenía que ver con materia tributaria, y obviamente no ha podido avanzar con las propuestas que ha tenido en el marco de esta ausencia de Asamblea Nacional. En ese orden de cosas, por ejemplo, la Asamblea Nacional, cuando tiene una ley económica urgente, ni siquiera la propia Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas, cada asambleísta 4 asesores, y que tiene una unidad técnica legislativa, puede hacer un control económico de las leyes. Pero la Corte Constitucional, conformada por 9 jueces, en cambio sí puede decirnos lo que es y lo que no es urgente en materia económica, cuando eso parecería más una valoración subjetiva de esta magistratura.
Bueno, ha sido complejo y desde el lado jurídico, André, ¿qué podemos pensar de por qué la Corte Constitucional se atribuyó esto, ¿no? Y por qué calificar quizás esos criterios de urgencia de los 3 decretos rechazados, que para algunos quizás expertos no fue bien justificado por el gobierno, o tuvo errores, o qué pasó con la Corte Constitucional. Cuando uno revisa la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, primero que no existe procedimiento para el efecto. La Corte Constitucional se inventó un procedimiento y dijeron, bueno, aquí vamos a resolver en función de lo que presenten los amicus curiae, lo que escuchemos, y ahí vamos a determinar si es que existe la urgencia o no en materia económica. Por otro lado, la Corte Constitucional tampoco tiene un plazo definido para pronunciarse. Podía ser en 5 días, 10 días o en años, porque no tienes un procedimiento reglado para el efecto. Y finalmente, la Corte Constitucional, tratando de patear la pelota para adelante y ver cómo soluciona este problema, se inventó un procedimiento y dentro de ese procedimiento está calificando lo que es urgente en materia económica. Cuando la Corte Constitucional, lo único que debía verificar son 2 cuestiones, Verónica. La primera es que los artículos sean compatibles o no con la Constitución de la República. Y lo segundo, que exista unidad de materia. ¿Qué significa eso? Que sea en materia económica, porque tú no puedes meter ahí temas de tránsito, temas de inquilinato, no. Temas que tengan que ver exclusivamente con la política económica. Y la urgencia es un tema que debe ser justificado por el presidente de la República y que no es susceptible de control constitucional. En Impacto Informativo estuvo Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Habló sobre el control del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. Veamos la nota. A ver, no me queda en claro nada, porque esta es una campaña donde se busca influenciar al elector indicándole que un candidato tiene amplias preferencias electorales, lo cual no es cierto, porque una encuesta técnica tiene que tener una ficha, tiene que tener una serie de parámetros técnicos para que sea viable y factible, y no es confiable encuestas que están saliendo cada 2 días. Y como no hay ningún tipo de control, el Consejo Nacional Electoral no hace nada. Entonces se dan el gusto de decir que ya han ganado las elecciones. Porque cuando tenemos una sociedad que no tiene una cultura democrática, algunos sí se dejarán impresionar por eso. Dicen, no, yo voy a votar por el que está adelante. Señores, las elecciones son para que nosotros analicemos como ecuatorianos cuál es la mejor opción, el candidato más preparado, que tenga un equipo de trabajo, que tenga planes concretos, porque la realidad del país es triste. A mí no me gustaría que el candidato que gane diga, vea, me entregaron un país quebrado. Sí estamos quebrados. Tenemos ahora un déficit que supera los 7.000 millones de dólares. Tenemos un país destrozado por el invierno que se va a agravar por el fenómeno del Niño. Tenemos un país donde las mafias se han tomado las cárceles y la inseguridad es creciente en las ciudades. Pero no escuchamos propuestas reales de cómo van a solucionar estos problemas, además de los de salud, de educación, etcétera. Entonces, los procesos electorales no pueden ser un concurso de mentiras donde se busque a través de spots bien diseñados influenciar para que el voto no se base en hechos reales, concretos, en planes que podemos apoyar, sino en cosas totalmente subjetivas que no vienen al caso. El control del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ¿cómo podría visualizarse en este tema de las encuestas? Más allá de que hay problemas quizá más complejos, ¿no? Se ha denunciado a través de los medios de comunicación la presencia de niños en los mítines electorales, el hecho que está prohibido por el Código de la Democracia de entregar regalos, entregar dádivas a los electores, la presencia de entes políticos que han perdido sus derechos políticos, que por lo tanto no puede asomar su imagen en las pancartas. ¿Qué control puede hacer el Consejo Nacional Electoral? Y sobre todo la pregunta es, ¿puede hacerlo y por qué no lo hace?
Puede hacerlo, hay disposiciones legales y no hace por la serie de compromisos políticos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Históricamente ha dejado que los procesos electorales fluyan sin control alguno a los actores políticos, que no quiere perjudicar a los padrinos que los pusieron en ese puesto. Es la verdad, porque si, por ejemplo, se pone una valla publicitaria con una persona que no puede hacer actividad política por estar sentenciado, el Consejo Nacional Electoral tiene que bajarse esa valla. Puede ordenar a un medio de comunicación que suspenda la publicación. Puede multar a aquel candidato que está realizando regalos porque es prohibido por la ley, pero no lo hace nada. Por eso vemos que las campañas son un festín de fiestas, licores, bailes, músicas, pero menos lo que debe ser, y como lo dice la ley, un proceso de debates temáticos para que nosotros conozcamos a los candidatos sobre las propuestas que están presentando para la solución de los problemas. No queremos bailar, no queremos licor, no queremos comida. Queremos un hombre que solucione los problemas que tiene el país a la presente fecha y a futuro. El 28 de abril, Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia por el binomio correísta, declaró al medio argentino, Perfil, su propuesta para desdolarizar la economía. Nos decía: lo que yo proponía para Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de banca central ecuatoriana que permita aprovechar la dolarización, pero con medios de pago domésticos soberanos. Una convertibilidad, una especie de convertibilidad electrónica, donde más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional. O sea, que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo Argentina. Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, los medios de pago electrónicos, no una convertibilidad de la vieja usanza, sino de una ecuadolarización con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de los medios de pago para evitar la fuga de capitales que en Ecuador es crónica. ¿Una moneda regional? El debate en Argentina también es importante, que lo consideren en el marco de una integración regional. Más que adoptar el dólar, creo que estamos en un momento histórico que nos permitiría adoptar el sur, esta unidad regional y monetaria que se está planteando con cada vez más fuerza y que veremos con fuertes noticias en los próximos meses. Lo que acaban de escuchar son textos de esta entrevista de Arauz al medio argentino. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Tú qué opinas? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Estancamiento. Según varias fuentes, el crecimiento que se auguraba en la economía china, con el cual se contaba para apalancar la recuperación de la economía global tras la pandemia, parece cada vez más lejano de concretarse, por lo menos a las tasas a las que acostumbraba desempeñarse la economía china en otros momentos. Ya en 2008, durante la grave crisis inmobiliaria que tan duramente impactó a las economías europea y norteamericana, China se mantuvo esencialmente incólume gracias a una potente inyección de capital estatal en su sector inmobiliario y productivo, lo que le permitió en medio de una crisis global el mantener unas tasas de crecimiento mucho mayores que las de otras economías. Según los analistas, esa inyección se habría dado a un elevado costo de endeudamiento interno que todavía no ha terminado de ser procesado por el país, creando una barrera para asumir una política similar cuando explotó la crisis del COVID. En China, al contrario de lo sucedido en Europa y Estados Unidos, que invirtieron grandes sumas en apoyo directo a sus ciudadanos y a sus empresas, en China se dejó a estos y a estas que se las arreglaran como pudieran.
Adicionalmente, el cierre y las restricciones en China fueron mucho más severas que en el resto del mundo, probablemente por saber de primera mano las limitaciones del sistema de salud para afrontar un volumen elevado de contagios con los razonables temores de un desastre sanitario. Durante casi 3 años, el país operó con muchas dificultades de las que poco se sabe por la opacidad con que el país se maneja. Cuando finalmente tomaron la decisión de reactivar la economía, dejando de lado su cuestionada política de COVID-0, las expectativas globales se entusiasmaron esperando algo similar a lo ocurrido durante la pasada crisis. Al parecer, el entusiasmo fue prematuro y recién se está notando el grave impacto que el sector privado chino, por un lado, y sus ciudadanos particulares, por otro, han sufrido en sus ingresos y capital, con la consiguiente brutal contracción de la demanda y de la capacidad de producción de muchos millones de emprendimientos de personas y familias. Incluso al nivel de los grandes conglomerados privados, la pérdida de capitales ha sido gigantesca, sobre todo en el sector inmobiliario, con el colapso de la más importante inmobiliaria china, que dejó en el limbo a decenas de millones de gentes que habían invertido en esta para cumplir su sueño de un departamento o casa propio. Se han generado muchas dudas en el sector privado al punto que se está viendo, incluso entre los que pueden hacerlo, desinversión de capitales y salida de los mismos. El que por otra parte el gobierno busque apretar las tuercas a sus grandes empresarios, varios de los cuales simplemente desaparecieron por varios meses, como fue el caso de Jack Ma, el dueño del Amazon chino Alibaba, para al reaparecer pagar unas multas enormes al régimen, tampoco habrá contribuido a dar confianza a una economía de por sí incierta, con unas reglas cambiantes según los vientos que en su momento prevalezcan desde lo político. Por otra parte, la agresión rusa lanzada en febrero de 2022 originó una disrupción muy severa en el mercado energético, pues ante las incertidumbres que se dieron en precios de gas y petróleo por el conflicto, además de una gran reducción en la provisión de grano y otros productos agrícolas para el mercado mundial, factores adicionales a la inflación que desataron las ayudas estatales, que a su vez ha terminado provocando una subida de las tasas de interés globales, encareciendo el crédito en un momento en que este es más necesario que nunca, se han producido en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en su competencia por la primacía económica y geopolítica en las que están inmersas y que previsiblemente se va a plasmar, como ya está sucediendo, en otra carrera armamentística de gran dimensión. China está construyendo centenares de artefactos nucleares cada año, a la vez que silos para misiles portadores de estos y de grandes inversiones en equipamiento naval convencional como portaaviones y otros navíos de superficie y submarinos nucleares o convencionales. Enfáticamente, China se ha negado a establecer conversaciones acerca de controles sobre las armas nucleares, con lo que nos acercamos otra vez al equilibrio del terror que primó durante la Guerra Fría. Ante estas perspectivas, la economía está quedando relegada a un segundo plano y se traslada el conflicto también a esta, con restricciones a las tecnologías por una parte y a recursos estratégicos por otra, en medio de una lucha cada vez más dura por estos últimos, que se plasma dramáticamente en África, donde es cada día más evidente el retorno de un nuevo colonialismo militar por parte rusa, con los mercenarios del chef de Putin lo más lejanos de Rusia que sea posible, y económico desde el lado chino a través de su diplomacia de la deuda,
ambos empeñados en obtener el control absoluto de esos recursos. Cosa parecida se está produciendo en nuestras cercanías, donde en Venezuela, por ejemplo, están ya presentes las fuerzas de Wagner, a cuyo cargo está la protección de inversiones rusas en la industria petrolera, junto con los terroristas de Hezbollah, invitados por su casi paisano Tarek al-Aizami para la piadosa difusión del Islam chiita en la región, seguramente. Dentro del proyecto neocolonialista está el control de litio en Bolivia, que al parecer, y al decir de Evo Morales al menos, les ha sido adjudicado a rusos y chinos por influencias del hijo del presidente Arce, lobista y valedor de ambos. El triste destino de Latinoamérica como mero proveedor de materias primas y de recursos estratégicos, al parecer se mantendrá hacia el futuro, pues a China, que se ufana y con razón de ser la fábrica del mundo, en forma alguna le va a interesar que se desarrollen en el continente industrias que le vayan a hacer la competencia a las suyas, incorporando a las materias explotadas valores agregados de ninguna naturaleza, pues para eso están sus fábricas y su mano de obra a la que preferirán dar trabajo en su país. Como en la época colonial española, cuando el oro y la plata americana fluían a Europa y de contrabando a la propia China, dejando en América esencialmente la contaminación y los muertos, ahora será el litio, indispensable para la transición energética, el nuevo bien a ser saqueado. Para quienes buscan el dinero fácil, es mucho más sencillo entregar a precio de saldo un recurso antes que exigir el poder agregarle valor y generar empleo para su pueblo. Así vamos, sin solución, sin horizonte y sin esperanza. La bolivariana solución de la migración, al final del día, parece ser la más favorecida. Muchas gracias. Editorial. Tramposos, mentirosos y candidatos. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Tramposos, sabidos, abusivos, mentirosos, así son y lo son sin vergüenza muchos de los que ahora aspiran a manejar el Estado. Ejercen de tal forma la trampa y la mentira, la viveza y el abuso que va más allá de ganar las elecciones. Normalizan en la sociedad la destrucción de la legalidad y la ética. Esta, por ejemplo, el candidato a vicepresidente Andrés Arauz. Cuando se enteró que una periodista estaba investigando la truculenta historia del lujoso vehículo que utiliza para su campaña, procedió a retirarle las placas. No pensó en cambiar de carro ni pedir una investigación de los antecedentes de un vehículo que resulta que tiene la sospechísima historia de más de 12 compraventas con precios que oscilan entre los $60,000 y los $6,000, sino que decidió dejarlo sin placas. Más retorcido es el caso de Arauz si se considera que no es la primera vez que actúa como avivato. En la campaña anterior andaba montado en un carro de alta gama que había sido de una empresa involucrada en el robo de los fondos de pensiones de la policía, y cuando aceptó ser ministro de Cultura en las últimas horas del gobierno de Rafael Correa, fue exclusivamente para firmar un contrato para la promoción del Festival de Teatro de Loja, que nadie había querido firmarlo porque era chueco. También está el caso del candidato a la presidencia Jan Topi, que instaló por sí y ante sí una antena inhibidora de señal para telefonía móvil cerca de la penitenciaría del Litoral. Aunque todos puedan estar de acuerdo con que ese lugar no debe tener señal para celulares, lo que hizo el candidato fue simple y llanamente ilegal. No tenía autorización del CONATEL, como exige la ley, y con lo hecho siente el precedente para que cualquier hijo de vecina haga en algún otro momento lo mismo. Independientemente si durante los 30 minutos de inhibición los presos siguieron usando sus cuentas de TikTok, lo hecho fue una clara muestra de abuso e ilegalidad que ni siquiera mereció una protesta de las autoridades. Nadie tiene tanto poder para normalizar la destrucción del imperio de la ley
como aquellos que aseguran ser los mejores para dirigir un país. Y eso está ocurriendo. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. ¿Cómo gobernar frente a una asamblea con mayoría de la Revolución Ciudadana? La pregunta que nadie ha hecho a los presidenciables. Santiago Basabe, Primicias. Todas las preguntas dirigidas a los presidenciables han girado en torno a su propio plan de gobierno y a las soluciones inmediatas respecto a temas definitivos como la seguridad, la economía o la posición del país en el contexto internacional. Sin embargo, pocas o ninguna de las interrogantes se han orientado a saber cuál será la estrategia para relacionarse con una Asamblea Nacional en la que lo más probable es que la Revolución Ciudadana se configure nuevamente en la primera minoría o inclusive en la bancada con el 50% más uno de los escaños. Como en cualquier gobierno, el campo de las relaciones políticas entre Ejecutivo y Legislativo será clave, pues buena parte de las políticas públicas del presidente de transición tendrán que enfrentarse a una Asamblea Nacional que, salvo en el caso de que la nueva jefa de Estado sea Luisa González, será de oposición. La respuesta simplona es decir que ante la ausencia de cooperación de la legislatura respecto a las propuestas del presidente, se procederá nuevamente a la disolución de la Asamblea Nacional. Esa respuesta es simplona no solo porque hay serias dudas de que sea constitucionalmente factible, sino también porque implicaría el aniquilamiento de quien asuma la primera magistratura del Estado. Por ello, tanto normativa como políticamente, allí no hay una opción viable. Lo que queda entonces es la negociación, el tira y afloja y la búsqueda de acuerdos mínimos entre un presidente que llegará electoralmente débil, sea quien sea el ganador, y un bloque legislativo como el de la Revolución Ciudadana, que ha demostrado ser, independientemente de afectos o desafectos, el único que tiene una agenda política, objetivos claros y estrategias para llegar a cumplirlos. Por tanto, la gran interrogante que surge tiene que ver con las destrezas de Sonnenholzner, Pérez o Villavicencio para tender puentes con la Revolución Ciudadana. Aunque en los tres casos se avisoran escenarios de conflicto, las formas de asumir los costos y beneficios divergen claramente de un presidenciable a otro. Villavicencio, por ejemplo, haría de las tensiones el pan de cada día. En un escenario de ese tipo, en el que los recursos de disuasión y persuasión de la Revolución Ciudadana son mayores, lo que se esperaría es que la relación entre poderes del Estado se deteriore en el cortísimo plazo. De allí a las amenazas frontales y los bloques habrá, un solo paso. La economía sentirá los efectos de las presiones políticas y, como dicen los manuales, habrá un proceso de enfriamiento de la dinámica generada desde el sector privado. Con Yacu Pérez el escenario sería aún más dramático, pues a la apuesta por un modelo económico en el que la idea de la redistribución no termina de entenderse bajo qué parámetros será aplicada, se debe sumar el hecho que el presidente sentiría que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Como consecuencia de ello, la nula aversión al riesgo de Pérez lo llevaría a que el enfrentamiento con la Revolución Ciudadana sea más abierto y las consecuencias igual o más devastadoras que en el caso de Villavicencio. En efecto, no solo puede sobrevenir la ralentización de la economía, sino que incluso la inestabilidad política podría volver a tocar las puertas de Carondelet. Ya el país conoce cómo operan las propuestas radicales y también conoce que desde esas perspectivas la vida se divide entre cuadros blancos y negros, sin puntos intermedios, sin espacios para que los grises aparezcan y den paso a equilibrios. Sonnenholzner tampoco la tendría fácil, pues su inexperiencia política y la de quienes lo acompañarán en los principales espacios de decisión sería rápidamente aprovechada por la Revolución Ciudadana. En este escenario, más temprano que tarde, el presidente estará acorralado y tentado a negociar en condiciones claramente asimétricas. A lo dicho, hay que sumar que el resto de actores políticos pronto enfilarán a favor del más poderoso, como ya lo hicieron durante los 2 años de administración del presidente Lasso, con lo que las posibilidades de generar cambios desde el Ejecutivo serán mínimas. Así, las acciones gubernamentales se limitarán a cuestiones básicas de sobrevivencia. Si bien habrá menos incertidumbre en la economía y la política que en los escenarios anteriores, las grandes decisiones que el país espera deberán dilatarse hasta el 2025.
¿Cómo gobernar frente a una Asamblea Nacional con mayoría de la Revolución Ciudadana? Esa es la pregunta que se debería hacer no solo a los presidenciables con opciones reales de pasar a la segunda vuelta, sino también a los electores. Se trata, por tanto, no solo de mirar cuál es la candidatura presidencial que mejor interpela al votante, sino también la que se presenta como la menos dañina en su relación con la legislatura. Como se ha dicho, tanto Sonnenhösner como Pérez y Villavicencio tendrán un escenario agreste, aunque con resultados aparentemente diversos en términos de gobernabilidad política y perspectiva económica. En la coyuntura actual, lo único seguro es que la Revolución Ciudadana seguirá con ventaja en las relaciones de poder, mientras que la manera de conducir esas asimetrías dependerá de quién llegue a la presidencia de la República. Por ese motivo, antes de asumir una decisión en la papeleta presidencial, será necesario valorar los posibles efectos que de allí se derivarán en la relación con una Asamblea Nacional en la que la Revolución Ciudadana será nuevamente predominante. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. En Níger, los golpistas cierran el espacio aéreo del país por la amenaza de una intervención militar. Los golpistas de Níger han cerrado el espacio aéreo nacional, alegando la amenaza de una intervención militar de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Según el representante de los golpistas, cualquier intento de violar el espacio aéreo nacional se enfrentará con una respuesta enérgica e inmediata. La medianoche del domingo al lunes, el ultimátum emitido por la Comunidad Económica ha expirado. El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria lanzó un llamamiento a los ciudadanos de Níger para que estén preparados para defender al país. Según el satélite del Consejo, se ha iniciado un predespliegue de fuerzas en 2 países de África Central, sin especificar cuáles. En el Reino Unido, el cambio climático amenaza la seguridad de la barrera del río Támesis. Frente al cambio climático, la barrera del Támesis se ha erigido como símbolo de resistencia, protegiendo a Londres de las mareas de tempestad. Instalada en 1982, los ingenieros detrás de su construcción no podían entonces haber previsto la velocidad del cambio climático, y ahora se plantean preguntas sobre la eficacia a largo plazo de la barrera. A nasty storm in the North Sea could easily see us with very serious challenges. El activista Steve Lawrence, arquitecto con visión de conjunto, le preocupa que no se hayan tomado suficientes medidas para aliviar la presión sobre la barrera. I think the government needs to get its eye on the ball here, because this is a really serious issue. It's our resource of last resort, and if there are problems of some kind, then the potential is for as much as 50 square miles of central London to be flooded. La barrera se diseñó para soportar cierres ocasionales durante las mareas de tempestad, pero la frecuencia de su activación ha aumentado rápidamente en los últimos años. Esto ha llevado a la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido a actualizar un plan para hacer frente a la necesidad de elevar la defensa contra las mareas para 2050, 15 años antes de lo previsto. Pero hay quien sostiene que el hecho de que la barrera se cierre con mayor regularidad podría llegar a poner en peligro su mantenimiento y eficacia general. Experts have already expressed concerns that the timescale for decision-making about the future of the Thames Barrier is too slow. The sea level, according to the evidence, is rising a lot faster than was originally anticipated when this barrier was first constructed, and the likelihood of extreme weather events has also gone up. It closes much more frequently than previously anticipated. Climate change is on the extreme part of what scientists expected at the time the studies were done that fed into the Thames Barrier design. So that means that we need to shift a bit and take into account those more extreme scenarios. Según la agencia medioambiental, el plan actual es adaptativo y tiene en cuenta una serie de posibles escenarios climáticos. La decisión final se tomará antes de 2040 para garantizar que la nueva barrera del Támesis o una barrera mejorada puedan estar construidas y operativas a tiempo para 2070. Pero hay quien sugiere que, dada la velocidad del cambio climático, se actúe antes para evitar que la tormenta perfecta inunde Londres.
La inseguridad alimentaria y derechos humanos, prioridades de Estados Unidos en la ONU. Lograr que más de 1.000 barcos transporten desde los puertos ucranianos del Mar Negro cerca de 33 millones de toneladas de productos agrícolas es una de las metas de Estados Unidos durante su presidencia del Consejo de Seguridad este mes. El secretario de Estado intervino en el primer debate de alto nivel. Rusia rompió ese acuerdo. El resultado ha sido el aumento de los precios en países de todo el mundo, una disminución en el acceso a estos productos alimenticios. Y como hemos visto, las acciones de Rusia desde entonces, no solo al romper el acuerdo, sino al apuntar intencionalmente a los silos de alimento en Ucrania, están literalmente destruyendo los alimentos. El gran reto será lograr un acuerdo con Rusia en la mesa del Consejo de Seguridad. No es su tarea imponer la posición de sí mismo o de sus aliados al resto de los miembros. Tal vez esté bastante bien en el orden internacional basado en reglas, pero no está bien dadas las tradiciones y las prácticas que tenemos en el Consejo. Pero no se deje engañar, Rusia no está bloqueando la discusión de los asuntos ucranianos. La embajadora Thomas Greenfield no escatimará esfuerzos para proteger los derechos humanos en las zonas de conflicto. Tendremos una reunión el 24 de agosto para discutir la protección de los civiles en Ucrania, incluidos los niños, y no dudaremos en convocar reuniones adicionales sobre la guerra de agresión de Rusia y otros temas de interés para la paz y la seguridad internacionales. Según Blinken, los alimentos se están usando como arma y cerca de 260 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria en el mundo a consecuencia de los conflictos armados. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En Italia, guardacostas italianos rescatan a decenas de migrantes cerca de Lampedusa. Los guardacostas italianos tuvieron que luchar contra el fuerte viento y la mar gruesa para rescatar a varios migrantes este fin de semana. Uno de los grupos estaba en este arrecife rocoso cerca de Lampedusa. Entre ellos había un niño y dos mujeres embarazadas. Llevaban en las rocas desde el viernes. Fueron trasladados al centro de migrantes de la isla. Forman parte de las decenas de personas que naufragaron estos días. 3 embarcaciones de contrabandistas se han hundido en la zona en incidentes separados a lo largo del fin de semana. Anteriormente, los guardacostas sacaron a decenas de personas del agitado mar después de que sus embarcaciones zozobraran. Se cree que alrededor de una treintena siguen desaparecidas. Las autoridades italianas señalan que recuperaron los cuerpos sin vida de un niño y una mujer y rescataron a 57 inmigrantes. Antes de estos últimos incidentes, se sabe que más de 1.800 migrantes han muerto este año al intentar cruzar el Mediterráneo. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos.
El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.